Ok, último tema, sistema nervioso. ¿Cómo está dividido anatómicamente? Pues como ya vimos anteriormente, en cavidades, las posteriores, el encéfalo y la médula espinal, separados por el agujero magno. El encéfalo tiene el cerebro, al cerebelo, al tallo encefálico con el mesencéfalo, el puente varolio y el bulbo daquilio, que a su vez, este bulbo recordemos que se vuelve médula espinal, es decir, aquí dice prolongación del tallo, y la médula espinal se va a dividir en regiones, la cervical, la torácica, la lumbar y la sacro o la lumbosacro, que como vimos en la parte de las vértebras también ahí se estaban dividiendo. Limitados o recubiertos por las meninges, que es tejido conectivo, que estas a su vez se van a dividir en la dura madre, la aracnoides por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, que después veremos las funciones de este, y la pia madre, que es una capita de cebolla. En el caso del sistema nervioso periférico, pues tenemos los nervios, que son los cranianos, es decir, de la cara del cuello, que son 12 pares del encéfalo. Ya no vimos ese tema, pero está muy interesante, les recomendaría buscarlo. Y los nervios raquídeos o periféricos. El caso de tener aglomeraciones de neuronas, pues teníamos los ganglios neuronales, cercanos o alejados de la médula, que después veremos que tienen que ver con el sistema simpático y parasimpático. El caso de las aglomeraciones de nervios en el sistema nervioso central se les van a conocer como núcleos, que ya también veremos cuando veamos al cerebro. ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso? Pues bueno, es sensitiva a través de sus vías aferentes, son los sentidos, la percepción y la condición del medio. Y con medio me refiero tanto al externo como al interno. No necesariamente lo que estoy sintiendo en mi salud es lo que veo con mis sentidos, sino también lo que puedo sentir en mis propios órganos, lo que me está pasando dentro, las sensaciones como el hambre, la saciedad, etcétera. La integradora es si una emite una respuesta, comunica o une a todos los sistemas. Es decir, esta es la que une al sistema óseo, al muscular, a todos los que hemos mencionado en uno de los primeros videos. Ahí está. ¿Quién es, digamos, la cabeza al mando? Y lo motor, vías eferentes. Si ya tengo la sensitivo, pues ¿qué hacemos al respecto? Y por lo tanto tendríamos tanto movimientos voluntarios e involuntarios, es decir, la clasificación funcional. A nivel funcional, en lugar de tener sistema nervioso central y periférico, tendríamos el somático y el autónomo o neurovegetativo. El somático es voluntario, medio externo, función motora y sensitiva en todo el cuerpo excepto en las vísceras, el músculo liso y las glándulas, y por lo tanto se refiere al músculo esquelético, es decir, mientras yo hablo, el movimiento del deporte, todo eso que nosotros hacemos a voluntad, pues es el sistema somático. Por eso no están las vísceras. Nosotros no vemos a voluntad las vísceras. Yo no estoy ahorita moviendo mi intestino pues a mi voluntad. No estoy moviendo el músculo, no sé, de X órgano o las glándulas. No se puede. Es decir, no puedo ni detener mi corazón de la nada o decir, voy a dejar de respirar. El autónomo del vegetativo, pues es el involuntario respecto al medio interno, funciona el motor del corazón, de los músculos lisos y las glándulas, y la sensitiva de las vísceras, que en paso de una reacción sienten algo y reaccionan, que es por ejemplo de sensaciones de náuseas. En el caso de las vías eferentes, vamos a ver que tenemos tanto las simpáticas y las parasimpáticas. En lugar de tener músculo esquelético, aquí se maneja el liso visceral, es decir, las vísceras, los vasos, es decir, por ejemplo, la contracción de las arterias, los bronquios y el movimiento cardíaco. Y bueno, como dijimos, vías eferentes tendrían lo de parasimpático y simpático, que tenían que ver con el equilibrio, es decir, la homeostasis y la alostasis. Aquí tenemos un pequeño diagramita de resumen. Y aquí unos ejemplos de que si uno hace algo, el otro hace lo contrario. Por ejemplo, dilata el ojo, contrae el ojo. Incrementa la frecuencia cardíaca y la producción de la glucosa disminuye la frecuencia cardíaca. Es decir, mientras que esta es más para situaciones de estrés, esta es más para situaciones de relajación, pero a veces pues están unidos. Por ejemplo, el simpático estimula el orgasmo, mientras que el parasimpático estimula el acto sexual. En este caso no están haciendo lo contrario, sino que uno está apoyando al otro. ¿Cómo lo podemos ver anatómicamente el simpático y el parasimpático? Pues bueno, ¿dónde se ubican nuestros ganglios? En el caso del simpático se encuentra en el dorsal o en el lumbar, es decir, en la mitad de la espalda. El parasimpático se encuentra en el cráneo y en el sacro, es decir, en los extremos. ¿Ok? El preganglio es decir, el que está pegadito a la médula. En el caso del simpático está coitito, por lo tanto el post va a estar largo. En el caso del parasimpático pues va a estar largo y por lo tanto el post va a estar coitito. Su ubicación neuronal del postganglio pues va a estar, en el caso del simpático, pues va a estar lejos de la víscera nerviosa, mientras tanto el parasimpático cerca. Es decir, simplemente con saber que el parasimpático su P es largo y el simpático es corto, ya podemos saber los demás.
¿Cuál es la neurotransmisor? En el caso del simpático, la noradrenalina. Y en el caso del parasimpático, la acetilcolina. Funciones: si el simpático tiene que moverse rápidamente, es obvio que es catabólico y tiene que estar degradando la glucosa para el movimiento. Y el caso del parasimpático es lo contrario, es anabólico, acumular glucógeno. Y tienen inervación no visceral. En el caso del simpático, sí. Y en el caso del parasimpático, no. Ahora, ¿cómo se clasifica el tejido nervioso? Pues tenemos las células, que sería la neurona, la unidad funcional, y la neuroglía, las células nódicas o de sostén de las neuronas. Mientras tanto, también tenemos el neurópilo, el líquido intersticial o intercelular, donde aquí encontramos los vasos sanguíneos, las fibras nerviosas, es decir, la conexión entre axones y dendritas, y bueno, tejido conectivo. Hablando de la unidad funcional, cómo se clasifican las neuronas. En su forma tenemos el soma: estrellada, circular, piramidal, fusiforme, poliédrica, ovoide y piriforme, forma de pera. Y en el caso de las conexiones, es decir, la extensión de su membrana, tenemos la unipolar, la bipolar y la multipolar. ¿Cómo es esto? Pues bueno, aquí si se dan cuenta, nada más para cruzar desde la dendrita al axón, pues nada más aquí es recorrer un camino sin tener que toparse con el centro o el núcleo. El soma es directo, por eso es que se le conoce como una extensión de la membrana. En el caso del bipolar, para tener que pasar de las dendritas al axón, hay que haber un paso, es decir, tenemos que pasar por el soma, por lo tanto hay una extensión aquí y otra extensión acá. En el caso del multipolar, pues ya vimos que varios. Obviamente las unipolares son circulares, las bipolares son fusiformes y las multipolares son poliédricas, estrelladas, piriformes. Ejemplos particulares serían las de Purkinje en el caso del cerebro, que son muy ramificadas, muy aborrentes si se dan cuenta, o las del hipocampo. Y a nivel funcional, pues ya lo hemos mencionado anteriormente: sensorial, la interneurona, quien decide a qué motora va a pasar la respuesta. Y si vemos un tejido, vamos a ver que las neuronas son muy grandes en comparación de la neuroglía, y todas estas líneas serían las distintas conexiones, es decir, el neurópilo. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es el lugar de contacto entre las dendritas y los axones. Bueno, la sinapsis se puede dividir por sus conexiones, es decir, la unión intercelular, que son las axosomáticas, axodendríticas, axoaxónicos, dendrodendríticos y somasomáticos, que simplemente dicen de qué a qué están conectados, sí, del axón al soma, del axón a la dendrita, del axón al axón, de la dendrita a otra dendrita y del soma al soma. En el caso de los medios de comunicación tenemos el eléctrico, que es donde se tocan, es decir, como las conexiones del hogar. Sin embargo, pues escasean en los animales. Son un poquito más rápidas en comparación que las químicas, que es donde no se tocan, es decir, utilizan neurotransmisores que pueden tanto excitar como inhibir, y son más frecuentes en animales. Por lo tanto, nosotros tenemos la sinapsis química, lo que sería la membrana o la neurona presináptica con las vesículas terminales, que son las que van a llevar los neurotransmisores ante el espacio intersináptico y llega a la membrana postsináptica. Aquí tendríamos un ejemplo. Este sería un ejemplo con las células mielinizadas. En el caso de las no mielinizadas, estos saltos entre los distintos iones sería más constante. Por lo tanto, tenemos un potencial de acción, envía la señal, se pega a la membrana, los distintos neurotransmisores salen volando, salen y pasan directamente a los receptores específicos de la postsináptica. La membrana postsináptica cambia para la aparición de canales iónicos, es decir, pues para que se metan más iones, y saltea la permeabilidad y se despolariza, y con ello pues tenemos de nuevo el potencial de acción y se repite el ciclo. La mayoría de las neuronas están mielinizadas, es decir, que tienen aquí capas, digamos, como de lípidos que son aislantes. Sin embargo, tienen pequeños espacios conocidos como los nodos de D'Alembert, que es donde se da este proceso del gradiente, y la velocidad se va a relacionar tanto con el grosor del axón como el axón del aislante. En el caso de todas las neuronas tenemos tres tipos de cubrimiento: la de mielina, la neuroilema y las fibras nerviosas desnudas, que son aquellas que no tienen este aislante y son las que mencioné anteriormente, que era más constante este cambio entre el gradiente. Sin embargo, pues son más lentas por milisegundos. Un ejemplo de esta variación de la velocidad pues sería el dolor. Nosotros nos golpeamos, nos llega un dolor muy rápido y a los de segundos se empieza a sentir un dolor más punzante en el área, que serían las fibras nerviosas desnudas. Y bueno, tenemos algunos transmisores. Los importantes aquí son la noradrenalina, que recordemos que es el simpático, y la acetilcolina, el parasimpático. Aquí tenemos otras: el glutamato, la acetil gamma sinobutírico, la serotonina, la glicina, las endorfinas, la dopamina, la oxitocina, etc. Eso no va a venir el examen, así que no se preocupen. Hablamos de las neuronas, vamos a hablar de su sostén, que son la neuroglía. Bueno, poseen varias funciones que las vamos a ver en los distintos tipos, empezando con los astrocitos, que son poliédricos
y forman parte de la barrera hematoencefálica. Es decir, el cerebro o el encéfalo es inmunoprivilegiado, al igual que el ojo y los testículos. Y bueno, vamos a ver los dos tipos de astrocitos. Tenemos los protoplásmicos, que son prolongaciones cortas pero muy ramificadas, se encuentran en la sustancia gris, y algunas que rodean los cuerpos de las neuronas son satélites. Mientras tanto están las fibrosas, que son las prolongaciones largas y poco modificadas y se encuentran en la sustancia vaca. Como dijimos, pues proveen a la neurona de nutrientes a través del tejido perineuronal, es decir, estos están conectados en una conexión entre neurona, este tipo de células, y los vasos sanguíneos, es decir, el endotelio. Aquí vemos un ejemplo. Aquí tenemos el endotelio, aquí tenemos el pericito, que es uno de los, que es una célula que rodea al endotelio, es decir, la lámina basal, y aquí todo esto amarillo sería los pies terminales del astrocito. ¿Por qué hacen eso? Pues para evitar que se metan bacterias o algún tipo de patógeno que pudiera hacer daño al cerebro, por lo tanto están verificando constantemente qué meter y qué no. Tenemos los oligodendritos, que son poligonales, se encuentran en la sustancia blanca y forman las ramificaciones de mielina. Mientras tanto también tenemos a las de Schwann, que actúan casi igual que los oligodendritos en el sentido de que son las que mielinizan. Sin embargo, estas se encuentran en el sistema nervioso periférico y van a actuar distinto. Mientras que el oligodendrito tiene ramificaciones para cada axón, la Schwann va a meterse, bueno, la Schwann va a estar rodeando el axón. Aquí tenemos un ejemplo. La microglia pertenece al sistema fagocítico mononuclear, es decir, es un macrófago, y podemos decir que simplemente pues se comen los desechos neuronales y los de estos de los celulares. Y bueno, tiene un origen distinto a la neurona, ya que esta es de la médula ósea o hematopoyética, por lo tanto es una linfohematopoyética que se diferencia. Y por último, las células perimarias, que se encuentran en los ventículos del cerebro, que ahorita vamos a ver, y forman el líquido cefalorraquídeo. Y hablando del líquido cefalorraquídeo y la sustancia blanca y la sustancia gris, pues aquí estamos. La sustancia gris son cuerpos neuronales, la sustancia blanca son fibras nerviosas mielinizadas. La médula y el cerebro son distintos en la situación de dónde se ubican estas sustancias. Mientras que la médula en el centro tiene la sustancia gris y está rodeado de sustancia blanca, el cerebro va a ser lo contrario, es decir, toda su capa externa es sustancia gris, después de una capa de sustancia blanca y algunas partes grises aquí que son los núcleos. Por último, el sistema ventricular. El líquido cefalorraquídeo se forma en los ventrículos del cerebro, en los plexos coloideos, es decir, los ependimocitos. Ahorita vamos a ver esta parte de aquí. ¿Y qué es el líquido cefalorraquídeo? Es un líquido estéril compuesto de agua, iones, azúcar, proteínas, cuya función es la nutrición del cerebro y también es amortiguador. Pasa, como anteriormente dijimos, pasa en las aracnoides, genera cierta presión hidrostática y en el ciclo se reabsorbe. Si pasa por todo esto, llega hasta la médula espinal, se reabsorbe en el cuerpo y se vuelve a formar. Si buscan en YouTube videos de punción lumbar, van a encontrar cómo es este líquido en los plexos coloideos que se forman en los ventrículos. Aquí tenemos el cuarto ventrículo, el tercer ventrículo y los laterales del cerebro. Bueno, como dijimos anteriormente, aquí están las ependimarias o ependimocitos alrededor de vasos sanguíneos, que aquí tenemos algunos eritrocitos, y aquí estaría todo el ventrículo. Producen el líquido, pasa por aquí y se sigue todo el ciclo que está en este diagrama de acá. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.